muchas veces de todos lados para cumplir, sea con un crédito, sea con una tarjeta de crédito, sea con los gastos que hay que hacer sí o sí en la casa. ¿Qué pasa cuando uno pierde el empleo, cuando hay momentos de crisis donde tal vez los ingresos se reducen? ¿Cómo priorizar y qué priorizar? ¿Cómo poder ordenarnos para no estar en falta? Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos Ocampo es consultor en finanzas personales y está con nosotros para justamente poder atender sus llamadas, 420827. Juan Carlos, para empezar y antes de empezar de recibir las llamadas, ¿qué es lo primero que uno debe tomar en cuenta, sobre todo ya adquirió deudas con el sistema financiero, sea por tarjetas? Ahora todo el mundo tiene una tarjeta, desde la B hasta personas o gente con menos ingresos, personas de estratos más humildes que trabajan, que se esfuerzan mucho y tienen ya una tarjeta de crédito. ¿Qué hacer en momentos difíciles cuando hay muchas deudas y poco ingreso para pagarlas, pero se quiere cumplir con todo eso? Ante todo debe hacerse un presupuesto mensual, ¿no? Porque ya has adquirido deudas, estamos hablando de las hipotecarias, que no puedes dejar de pagar, porque si dejas de pagar simplemente te quedas en el departamento. Y las deudas de consumo, que son por algunos bienes, servicios que has adquirido, tienes que tener un plan de pagos, también porque es la deuda más cara. Ahora, el plan de pagos que vas a hacer está sujeto a los ingresos que vas a tener, pero como hay la perspectiva en muchos casos de que se pierdan algunos empleos, lo que las personas tienen que hacer es empezar a darle prioridad. ¿Cuál es lo que definitivamente no puedo dejar de pagar? Por ejemplo, lo que es alimentación, lo que son gastos de energía, de agua, el gas, ¿no? Y otros gastos suntuarios dejándolos de lado, ¿no? El presupuesto me va a permitir saber cuáles son las necesidades básicas que tengo que afrontar y cuáles son aquellas otras que podría ir digamos, satisfaciendo, como el tema de esparcimiento, ¿no? Es muy importante tener un ordenamiento, ¿no?, de los ingresos y los egresos, pero también las personas, para poder llegar a cumplir las metas, tienen que ver qué tipo de activos tienen, como hacen las empresas. Es decir, de repente tienes algunas cosas que en casa que no las estás usando y venderlas, o de repente hacer un trueque que te permita bajar obligaciones. Si tienes algo que te gusta, algún intangible, también podrías ofrecerlo algo y dar un servicio, ¿no? Es, digamos, un primer índice para ver algún pequeño negocio. Claro, yo he escuchado la otra vez un caso de una persona que no conozco, pero un amigo mío me comentaba que esta persona es una ama de casa que también trabaja, es madre soltera y tenía 2 autos, uno que pensaba vender dado que había adquirido un crédito vehicular y se había comprado un segundo más nuevo, pero justo el lugar donde trabajaba, no recuerdo si ya no contaba con trabajo, le redujeron el sueldo, pero finalmente ella, en vez de vender el carro, que es plata que de repente podría utilizar y ya no tener, decidió tener un ingreso sostenido a través del auto, alquilándolo. Alquiló el auto y si bien no recibió todo el dinero junto, sí le ayuda a tener ese ingreso adicional que necesita para poder, no subsistir, ¿no? Ver la idea de qué hacer también dentro de casa es una buena opción, aunque no siempre existen salidas. Claro, la idea es ver todos los activos que tenemos, porque cuando contraemos deuda, estamos consiguiendo activos o bienes, ¿no?, posesiones que rápidamente pierden de valor, pero también puedes encontrar otras alternativas que te puedan generar ingresos. Como hay personas que efectivamente tienen reducciones en sus ingresos, reducciones en sueldos, o pierden el trabajo, y digamos, esa movilidad, por ejemplo, que tiene, le puede servir para, por ejemplo, dar transporte escolar, o de repente transporte de documentos, ¿no?, que es un negocio que se ha explorado muy poco, ¿no?, o transportar algo, ¿no?, dentro de su red de amigos, dentro de su red de contactos. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen, por ejemplo, un crédito hipotecario, uno de consumo y una tarjeta de crédito? Viene el momento en el que los ingresos se reducen y uno tiene que priorizar pagos. Claro, uno puede pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, pero eso a largo plazo puede salir del momento. En el corto plazo no soluciona el problema, pagar el mínimo y cumple con el hipotecario de consumo, por ejemplo, pero claro, a largo plazo pagar la tarjeta de crédito le va a salir carísimo, porque pagando el mínimo pueden pasar 2, 5, 6 años y la tarjeta de crédito va a seguir pagándose y generando intereses. ¿Qué se le aconseja a esas personas que están como en una disyuntiva de no saber qué hacer?
ir al banco, refinanciar. Muchos bancos dicen no, no puedo, porque hay gente que dice no puedo pagar y se les da soluciones, a algunos se les dan soluciones o que poco les sirven o simplemente no se les da soluciones. Yo he conocido a personas que han ido al banco y han dicho no puedo pagar y no se les ha dado una respuesta que los satisfaga. Bueno, para empezar, la deuda que no debemos dejar de pagar es la hipotecaria. En cuanto a la deuda de consumo, antes que se dé el problema que no puedes pagar ni siquiera la cuota mínima, lo que se debe buscar son alternativas, ¿no? Para, por ejemplo, vender la deuda de la tarjeta de crédito a algún otro banco. Hay pequeños tips, ¿no? Por ejemplo, para buscar un banco que te compre la deuda, ¿no? Porque, por ejemplo, los bancos ven con muy buenos ojos a alguien que, por ejemplo, dentro de su mismo grupo, porque ahora ya no hablamos solamente de bancos, sino de grupo, donde, por ejemplo, la gente tenga su CTS, tenga su fondo con fin previsional, ¿no? Entonces, si tú manejas todos esos pagos, descuentos de ley que te dan, ya sea entre el FP y la CTS de determinado banco, te pueden comprar una deuda a una tasa de interés menor. Eso te da el respiro, te da la salida de corto plazo, pero en realidad la salida de largo plazo está en ajustar tu presupuesto de gastos a tu realidad, de acuerdo a tus ingresos, pero también ir viendo la forma de ir diversificando ingresos. Hablamos de